Amados, buenas tardes. Seguimos estudiando el capítulo 11 de la epístola a los romanos del apóstol Pablo. En este tema que él destaca con respecto a la situación de Israel en su relación con Dios y el tema de la buena relación de los creyentes en Jesucristo con el pueblo judío, con los israelitas, con Israel, la nación escogida por Dios. Para nosotros, como seguidores de Cristo y miembros de las congregaciones designadas la casa del Señor, queremos poner énfasis en este tema que trata el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo para fijarlo en los sentimientos y en el conocimiento, el aprecio del pueblo judío por nosotros. Oremos para continuar con este tema. Bendecimos tu nombre, Padre Santo, con un corazón agradecido, puesto que hemos sido injertados en el árbol, en el olivo de tu nación escogida, por medio de la fe en Jesucristo, tu único Hijo y nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu testimonio y por tu gran benignidad para nuestras vidas. Y nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que nos guíe y nos revele a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos esta parte de las Escrituras. Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24. Si pueden, tomen sus Biblias y leamos juntos. Desde el versículo 17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica
savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Cuando el apóstol Pablo, como hemos visto, está escribiendo estas líneas que van a ser recibidas por las congregaciones en Roma. Recordando que esto lo escribió o bien el año 55 o el año 56 después de Cristo, podemos entender que tiene una proyección profética, porque en 14 o 15 años después de escribir esta epístola, va a ocurrir que algunas ramas, en sentido alegórico, del olivo, alegoría de familia judía, van a ser desgajadas. Esto es, van a ser sacadas de la tierra de Israel y van a ser llevadas en servidumbre dura a distintas regiones del Imperio Romano. Y ahora, en esta porción de las Escrituras, el enfoque está en el gentil, el que no es judío. Y en sentido alegórico, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar
de las ramas naturales que fueron desgajadas. Y hemos sido injertados como gentiles en lugar de ellas cuando nosotros no éramos pueblo de Dios, no éramos familia de Dios. Y sin embargo, por la fe en Jesucristo, hemos sido injertados, hemos sido hechos partícipes del pueblo de Dios y las promesas. En el libro de Gálatas, considerado por muchos la epístola más antigua que escribió el apóstol Pablo, en Gálatas 3:14, respecto a esto dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y ahí mismo en el capítulo 3, versículos 26 al 29 de la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Y en la epístola a los Efesios, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 19 de Efesios, escribe: por eso ya no sois extranjeros y forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, la clara perspectiva de Dios por medio del apóstol Pablo es que nosotros, como gentiles, nunca debemos cesar de apreciar, honrar y bendecir al pueblo israelita, a quien Dios juzga, pero no desecha de ninguna manera, pues es el olivo natural en el cual hemos sido injertados por Dios, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Así que, por una parte, cada uno de nosotros debe agradecer mucho a Dios por habernos injertados. Entonces, como dice Romanos 11:18,
no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Así, agradece, aprecia, honra al judío. Recuerda que Jesús y los apóstoles eran todos israelitas. El olivo natural, en el cual hemos sido injertados, sin nunca olvidar que la raíz judía te sustenta a ti, gentil. Entonces, nunca pierdas de vista el temor de Dios en este aspecto importantísimo de la fe de Cristo. Nunca hables siquiera algo malo del israelita. No te hagas partícipe con aquellos que no conocen a Dios y están ajenos a las promesas. Al contrario, bendice al judío. Pues por medio del judío vino el Salvador al mundo. Así que no te jactes, sino teme. Y la advertencia en el versículo 21 es, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Permiso. Pablo aquí está destacando a los gentiles lo peligroso que es no tener temor de Dios, porque eso lleva inexorablemente al infierno. Mira pues, dice en el versículo 22, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás eliminado. O sea, el apreciar, el bendecir al pueblo judío es un tema bastante serio. Por lo que expone el apóstol Pablo. Incluso este es uno de los lugares donde la clara exposición de la palabra de Dios nos alerta lo que va a suceder con los que tomen livianamente la bondad de Dios. Y la desprecien con incredulidad.
sin dar, obviamente, la gloria que corresponde a Dios. Sino que también en este tema tomando livianamente al pueblo judío. Y claramente advierte el apóstol Pablo que la tal persona puede ser eliminada por Dios. Aquí nosotros vemos un lugar en que la Biblia habla claramente por sí misma que si alguien es infiel, puede ser eliminado por Dios. Y esta es una advertencia para todo aquel que no teme a Dios, siendo salvo. En Romanos 11, a partir del versículo 23, vuelve a enfocarse en los judíos, para quienes hay gran esperanza, porque si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Así que en ningún momento vayas tú a despreciar o a enjuiciar al israelita. No, de ninguna manera. Considera tu propia salvación. Como gentil eras como rama de olivo silvestre y contra naturaleza, contra todo lo que correspondía por ser rama salvaje. De todos modos, fuiste injertado en el buen olivo de Israel para salvación de tu alma. Y esto no fue ni por esfuerzo, ni por ningún mérito de alguno de nosotros, sino que responde a la acción soberana de la bondad y la misericordia de Dios a tu vida cuando estabas perdido, ajeno a Dios y a sus promesas. Entonces, teme a Dios, que es poderoso para desgajar y para injertar. Y nunca desestimes al pueblo judío. No los vayas a desechar. Pues considera que ellos son alegóricamente el olivo natural. Y también con humildad, medita, ¿quién eres tú para juzgarlos? Recuerda, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo cuando tengan fe en Jesucristo.
Es notable el testimonio de la fidelidad de Dios para con su pueblo escogido. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, según la carne. Cuando fueron dispersados el año 70, el templo destruido, Jerusalén arrasada. Los judíos perdieron los rollos con las escrituras, perdieron los anales de pertenencia a las tribus, perdieron aún las cosas más sagradas y sublimes de su adoración, el arca de la alianza, con las cosas más valiosas del lugar santísimo del templo. Miles perecieron en el sitio de la ciudad por las tropas de primero Vespasiano y después su hijo Tito. Y miles perecieron porque fueron engañados con el aliento de falsos profetas que prometían una rápida liberación del asedio romano. Y se cumplen profecías específicas pronunciadas por Jesucristo. Como 40 años antes. Y en el año 132 asciende al poder del Imperio Romano uno de los peores enemigos, perseguidores de la nación judía en la historia. El nefasto emperador Adriano. Su odio y desprecio por los israelitas era proverbial. Y durante su gobierno, en respuesta al levantamiento de Bar Kokhba, las tropas de Adriano hacen la guerra al pueblo judío por 3 años. Y procede a intentar a borrar, a matar a cuantos pueda de la nación judía. Cientos de miles mueren en batallas en las distintas ciudades de Israel, incluidos aquellos seguidores de Bar Kokhba que se refugiaron en la fortaleza de Masada, resistiendo el asedio hasta el final. Cuando los últimos resistentes deciden saltar al vacío en un suicidio masivo, prefiriendo autoinmolarse a caer en manos de las tropas romanas de Adriano. Masada. Cuando termina la campaña el año 135, el emperador Adriano
ordena vaciar el territorio de judíos y procede a cambiar el nombre del país, borrando el nombre de Israel. Y en su odio lo cambia y le pone el nombre de los enemigos de siglos del pueblo judío, los filisteos. Entonces le pone Palestina. Ese es el origen de Palestina. El emperador Adriano, el año 135. Y a Jerusalén quiere erradicar el nombre de Jerusalén también. Y le pone el nombre de Aelia Capitolina. Esta designación palestina se debe al emperador Adriano, enemigo y perseguidor de los judíos, sin parangón, hasta que aparezca la Inquisición del Papado de Roma en el siglo XIII, y más tarde el canciller alemán católico Adolf Hitler en el siglo XX. Todos ellos claros ejemplos de personas guiadas por el espíritu de Anticristo y alentados por Satanás mismo, que ha tratado por diversos agentes a través de los siglos de eliminar al pueblo judío. Porque el pueblo israelita es un testimonio viviente y permanente de la fidelidad de Dios y sus promesas. Entonces, teme a Dios. Y nunca consideres livianamente al pueblo israelita. Recuerda, Dios ama a su pueblo escogido. Y nosotros como creyentes también amamos lo que Dios ama. Nunca olvides todo este tema que es tratado bajo la guía del Espíritu Santo por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Que el Señor los bendiga. Y recuerden, Israel es bendición para la humanidad. Israel es bendición para el pueblo cristiano. Amemos lo que Dios ama. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana en que vamos a ver la última porción
de este capítulo 11 de Romanos. Que el Señor los bendiga y los guarde en su amor. Amén. Amén.